pasado lunes, el ministro del Interior, Carlos Negro, le presentó a la bancada de legisladores del Frente Amplio el proyecto para crear el Instituto Nacional de Reinserción como organismo descentralizado y sustitutivo del actual Instituto Nacional de Rehabilitación. El nuevo organismo se ocupará del cumplimiento de las medidas o penas privativas de libertad o alternativas, el diseño, implementación y control de las políticas y programas de reinserción social, la organización y gestión del sistema penitenciario y la vigilancia y control de las unidades penitenciarias, según reza el documento. Este proyecto pretende cumplir con una de las promesas de campaña del Frente y se da en medio de una crisis del sistema penitenciario con altos niveles de hacinamiento, preocupantes condiciones edilicias, carencia de recursos humanos y de debilidad en el sistema de medidas alternativas. Según se menciona en el mismo proyecto, Uruguay tiene 477 personas privadas de libertad por cada 10.000 personas y solo el 17% accede a programas de reinserción con más de un 60% de reincidencia. Vamos a conversar sobre el sistema penitenciario, sobre este cambio de paradigma y sobre algún otro tema más con Betiana Díaz, que es presidenta de la Comisión Permanente y que ha estado en estos temas desde un tiempo a esta parte muy interiorizada. Así que bienvenida primero que nada. Bueno, muchas gracias. Este lunes de carnaval que estamos compartiendo acá. Sí, los últimos en quedarnos en Montevideo. Sí, digamos, ahora vamos, porque hay otros temas también. Va a pasar Maía por la comisión. Somos nosotros y el fardo que vuela más o menos. Y ministros que pasan por la Comisión Permanente también, ¿no? También, cómo no. Antes de meternos con el tema de este nuevo INR, ¿llegaste el viernes de viaje? Llegué el viernes a primera hora, sí. Estabas en Ginebra, en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. ¿Es así? Exactamente. Una delegación que tenía 23 funcionarios del gobierno de Yamandu Orsi. Estaban, había 3 senadores, Betiana Díaz, Constanza Morera y Felipe Carballo, pero también habían otros representantes de otros órdenes. Generó un pequeño ringuirranga a través de redes sociales a partir de un posteo en X de Sebastián da Silva, el senador Sebastián da Silva, que puso la foto de la delegación y el texto decía: hay una asamblea de zurdes en Ginebra. A lo cual Betiana Díaz contestó, ¿no? Y puso: ¿cuál es la necesidad de perdón. Vamos a seguir. Dice, la senadora Frente Amplista ahí sí responde estoy leyendo la nota de la diaria, ¿no? Ahí va. Que pusiste: vinimos a hacernos cargo como Estado de la vergüenza internacional que dejó el gobierno de la calle, informes mal enviados, omisiones y falta de respuestas, que el senador elija el agravio y la descalificación como estrategia, no sorprende, es su única forma de hacer política. Eso es, digamos, circunscripto al intercambio de ustedes dos, pero generó después una ola de personas indignadas, por ejemplo, de que los senadores viven viajando, de que usan dineros públicos para este tipo de instancias que tienen poco valor. Entonces, de lo particular a lo general, primero sobre lo que te dijo Da Silva y tu respuesta, ¿alguna aclaración? No, primero que me parece realmente que descalificar, digamos, la presencia del Estado uruguayo así, también de una forma que me parece bastante violenta, importada, ¿no? Zurdes, dice Milei. No me pareció que ameritara que no se respondiera, ¿no? Segundo, que veníamos de una situación en la que pasamos mucha vergüenza como Estado uruguayo. Esto está grabado, está subido en la página de la ONU, ¿eh? No lo pueden ver, no estoy inventando nada. Empezamos con el relator para América Latina y el Caribe, que es nuestra región, y por lo general ese comité que hace una evaluación y seguimiento de los cumplimientos que tiene Uruguay, de los pactos asumidos, de los compromisos asumidos. Estudian obviamente la realidad país y por lo general esos grupos que siguen al país se integran por gente de la región, en este caso Paraguay y El Salvador, y además también por otros países de otras regiones, Marruecos e Italia nos tocaba en ese grupo. Y nos empiezan diciendo, Uruguay mandó las respuestas que habían faltado en el año 2024 y cuando fuimos a entrar los links estaban mal y nos llevaban solo a un buscador, ¿no? O sea, ese fue el nivel que dejó la última delegación uruguaya en este tipo de evaluaciones. Cuando decís los links de las respuestas. Claro, mandaron aparentemente unos links como respuestas. Eso, vuelvo a decir, está grabado, lo dice el paraguayo que lidera el grupo para Uruguay.
y nos llevaba un buscador, no nos llevaba a ninguna parte de ningún sitio web del Estado donde pudiéramos encontrar una respuesta acorde a lo que estábamos preguntando, ¿no? De ese tipo de respuestas... ¿Eso pasó la vez anterior o ahora? No, la vez anterior, en el 24, o sea, cuando gobernaba la calle, ¿no? Y estas delegaciones estaban integradas por jerarcas en responsabilidades designados por la calle. Lo otro, no era una asamblea de zurdes, ahí en realidad había presencia de los 3 poderes del Estado. Me parece que además también hay gente que claramente estuvo identificada con la gestión y que con afinidad al gobierno de la calle ahí en esa mesa. Entonces es la ignorancia a la enésima potencia, ¿no? No saber ni de quién habla, ni siquiera detenerse a ver la foto. La foto es una foto pública que publicó la Cancillería, o sea, nadie escondió nada y de hecho es importante que Uruguay participe de este tipo de reuniones y además también que pueda explicar cuál es el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Pacto sobre Derechos Humanos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Después hay una serie de críticas que tienen que ver con la presencia y en realidad, a ver, estuvo muy enfocado en las áreas justamente temáticas que por lo general son auditadas en ese tipo de instancias, ¿no? Claro, porque Da Silva ahí te responde y dice, ¿cuál es la necesidad de tanto burócrata? ¿Cuál es la trascendencia de 3 senadores en el hacerse cargo? ¿Qué hicieron? ¿Cuál es el aporte determinante? ¿Cuál es el antes y el después de una reunión al santo botón que no le cambia la vida a nadie excepto a los que van al Mont Blanc con la plata del pueblo? Claro, imagínate que si los jerarcas del gobierno de la calle no sabían pegar un link, ¿por qué yo voy a esperar que Sebastián Da Silva entienda para qué sirve justamente ir a rendir cuentas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Pero para un ejemplo, esto sí le cambia la vida a la gente. Primero, en el entendido de que en términos generales, para un país como Uruguay, el multilateralismo no es un gesto diplomático, ¿no? Se nos va la vida en eso. Y yendo más a lo específico de cómo se puede ver en la realidad transformada, este pacto Uruguay lo suscribe en el 70, ¿no? Y para adelante ha ido un montón de veces a asumir diferentes compromisos en diferentes materias: educación, vivienda, salud. Parte de lo que genera que Uruguay mantenga una muy buena reputación a nivel internacional, porque además están los informes sombra, no es que van los políticos a decir más o menos lo que creen que pasó, porque están los informes sombras de sociedad civil, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tienen independencia técnica, y donde no siempre se dice que lo que hace un gobierno de izquierda está bien y lo que hace un gobierno de derecha está mal. Por eso digo, es mucha ignorancia al respecto de esto, pero para poner un ejemplo claro, los últimos programas que hubo de acceso a programas de empleo protegido para jóvenes, como Yo Estudio y Trabajo, la Ley de Promoción del Empleo, eso tuvo un asesoramiento técnico de OIT, por ejemplo, que también está basado en la reputación y en la fortaleza institucional que demuestra Uruguay en esos organismos para poder acceder a mejores condiciones de cooperación internacional. El programa, la extensión, el financiamiento, el asesoramiento técnico de UNICEF y de otros organismos para la ampliación del plan CAIF también tienen que ver con los cumplimientos que Uruguay tiene en estos espacios. Entonces, decir que no le cambian la vida a nadie es una burrada. Realmente es una burrada. Yo participé particularmente porque integro la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presido la Comisión de la Asamblea General del Parlamento Uruguayo de Seguimiento del Sistema Penitenciario, y muchas de las observaciones en el último examen público universal habían sido sobre el sistema penitenciario también, eso también fue público. En ese momento lo presentaba el gobierno de la calle. La senadora Constanza Morera es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y claramente nadie va a dudar de que tiene una alta especialización en temas de género y en las políticas públicas y la perspectiva de género que las debe atravesar. Y una de las observaciones más duras que habíamos tenido tenía que ver con qué pasaba con proteger trayectorias de las poblaciones más vulnerables, en este caso, por ejemplo, la trayectoria de las poblaciones afro, y
la Asamblea General entendió que era pertinente que fuera el senador Carballo, que viene planteando estos temas, sobre todo el acceso al empleo, a la educación, y poniendo algunos proyectos arriba de la mesa sobre temáticas de afrodescendencia. Esa es la justificación de que vayan 3 senadores, que además tuvimos que responder sobre diferentes temáticas, y en mi caso particularmente yo me enfoqué mucho en lo que sí es mi fuerte como trabajo en el Parlamento, que es la gestión presupuestal del gobierno, de este y de los demás también, porque básicamente uno estudia cómo se asigna el financiamiento a las políticas públicas, ¿no? Bueno, cómo Uruguay cumple, más allá de lo declarativo, con presupuesto en garantizar el acceso a la salud, a la educación, a determinadas medidas que logren romper con este ciclo de desigualdad. Ya que estamos ahí, para ir cerrando el tema, ¿qué justifica que la delegación sea importante, de más de 20 personas, así como ahora también en el periodo pasado? Pero ¿qué es lo que justifica que sean tantas personas? La cantidad de temas que hay. Por ejemplo, hay un representante del Ministerio de Ambiente, vuelvo a decir, por los temas de privación de libertad, yo como presidenta de la Comisión de Seguimiento Carcelario de la Asamblea General, pero estaba Jaime Saavedra de INISA también, porque sí. Ahí hay una gran colaboración de organismos internacionales en la gestión de este tipo de políticas y en el diseño de este tipo de políticas con asesoramiento técnico. En INISA es muy claro el resultado que ha tenido y tiene que ver con el desarrollo de las medidas alternativas. La Universidad de la República, porque el acceso a la educación terciaria particularmente también era un tema que había estado en el último informe como un tema de relevancia. Las trayectorias educativas y la última reforma educativa, entonces ahí comparece el CODICEN. La perspectiva ambiental que atraviesa justamente los compromisos que asume Uruguay, entonces ahí encontramos necesario que fuera alguien del Ministerio de Ambiente. Después, el Senado, ya expliqué la pertinencia de estas 3 personas que asistimos y cuáles son las temáticas por las cuales fuimos convocados. También quiero decir que se nos felicitó, ¿no? El reconocimiento del comité fue justamente la precisión y la honestidad en plantear, qué es lo que falta, qué es lo que está en desarrollo y qué es lo que hemos cumplido y con lo que no hemos logrado cumplir. Eso me parece que también está bueno, y vuelvo a decir, tiene un registro. O sea, aparte es una dinámica un poco como, ¿cómo te puedo decir? Es muy corto el tiempo que tenés de respuesta, tenés que saber mucho realmente para tener capacidad de síntesis sobre lo que estás respondiendo, porque de repente para hablar de un tema tan importante como es salud mental o salud, y hablar del cambio de enfoque, del financiamiento, de qué se está haciendo en territorio, si hay presencia o no de articulación con otros organismos, presencia en territorio, capaz que tenés menos de 5 minutos, porque son tantas las preguntas que se hacen que tú tenés que lograr responder todo, ¿no? Lo otro que anduvo ahí como sobrevolando, porque reuniones que podrían haber sido un mail, es la forma, no lo permite eso el comité. Capaz que es algo para plantearle a la ONU, ¿no? Pero no es una elección de Uruguay comparecer por Zoom o presencialmente. Entonces me parece que poniendo todo esto arriba de la mesa y con la buena devolución con la que se vino el Estado uruguayo, es un poco triste que los primeros en desinformar sean justamente los senadores, ¿no? Y en este caso yo creo que demuestra la gran ignorancia que hay con respecto a los compromisos que Uruguay viene asumiendo hace décadas, ¿no? ¿Y por qué son importantes? Y voy a decir, y sí le transforman la vida a la gente, porque la ampliación del plan CAIF, la transformación en el modelo de la privación de la libertad y el sistema penal de adolescentes en Uruguay, todo lo que tiene que ver con el financiamiento y diseño de programas como el Plan Juntos, asesoramiento técnico para eso, le cambian la vida a la gente, pero radicalmente. No es la primera que tenés con Sebastián da Silva. A lo largo de tu presidencia en la Comisión Permanente se quejó en más de una oportunidad de la forma en la que él terminaba siendo señalado cuando intervenía, ¿no? Que en algunas ocasiones incluso con apagada del micrófono. Sí, eso en realidad es el reglamento de la Cámara de los Senadores, lo conocen, más los que pasaron. Voy a salir del lenguaje parlamentario. Nosotros tenemos un reglamento aprobado, que son las normas con las que nosotros funcionamos. No es el reglamento del Senado, es el reglamento de la Cámara de Diputados.
Entonces, hay sí formas que hay que mantener. Particularmente a mí no me ha pasado con ningún otro legislador, porque ningún otro legislador se puso a insultar a los gritos a un ministro en el medio de una intervención. Entonces, claro, con otro legislador no me ha sucedido esa situación de tener que sí interrumpir, como habilita el reglamento, al orador y llamarlo al orden. Incluso está previsto hasta suspender la sesión hasta que se vuelva al orden cuando hay desorden. Entonces, sí, puede ser. Yo creo que en realidad he sido muy ecuánime. De hecho, creo que la primera vez que pasó fue con el tema de Venezuela. Habíamos tenido una interpartidaria muy buena previa, donde yo les decía, bueno, yo creo que en realidad todo el mundo tiene que poder decir lo que quiere expresar. Cuidemos un poco las formas. ¿Para qué? ¿Para qué lo dijiste? O sea, te encontrás con algunas formas que para mí realmente no son buenas. Y mi rol como presidenta es ordenar el debate y hacer cumplir el reglamento. Si los demás no se toman el trabajo de leer el reglamento que tienen ahí arriba en la carpetita, bueno, es un tema de ellos, pero creo que tampoco es bueno que uno vaya a un llamado a que el resumen sean insultos, ¿no? Como ya pasó con la interpelación de María Dolores, ¿no? ¿Cuál fue el resumen fue la discusión sobre la política de tierras, de colonización y el financiamiento y el acceso a la tierra para las colonias? No, fue el insulto de Da Silva a Nicolás Viera. Entonces realmente me parece que hay que cortar algunas dinámicas que se van volviendo violentas, no solo porque me parece que le hacen muy mal al sistema político y a la credibilidad que hay de los espacios institucionales, sino porque hay gente que encuentra un eco ahí y que habilita niveles de violencia, tener en esos espacios institucionales esos discursos. Bueno, que es complicado, ¿no? Es muy complicado en este momento de la sociedad. Bien, vamos al tema que te convoca, que es esta comparecencia de Carlos Negro, el ministro del Interior, a la bancada de legisladores del Frente para presentar este proyecto que crea, y capaz que arrancamos por ahí, ¿no? O sea, saca de la órbita del Ministerio del Interior el Instituto Nacional de Rehabilitación para que se convierta en un organismo descentralizado y pasa a llamarse Instituto Nacional de Reinserción. Entonces, arranquemos quizás por el cambio de palabra. Sí, en realidad reinserción tiene que ver más con una perspectiva de preparar a las personas para la vida en el afuera y no tanto pensar en la rehabilitación en el adentro, ¿no? Nosotros tenemos un gran problema como Estado, y es que hoy no se garantiza el cumplimiento de, por ejemplo, normativas internacionales que son muy de mínima, como por ejemplo que cada persona privada de libertad tenga un plan individual de tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que una vez garantizado otras cosas que tampoco garantiza el Estado uruguayo, como por ejemplo, bueno, que las personas tengan donde pernoctar, que haya una alimentación correcta, acceso a la salud, etcétera, y además también educación, por ejemplo, eso es lo que se llama trato, ¿no? Y los programas individuales de tratamiento van en el sentido de que los perfiles son diferentes y está probado científicamente ya en el mundo que las personas no se rehabilitan únicamente con trabajo y con estudio, sino que requieren otros abordajes, y por eso cuando se hizo la reforma en el 2010 y se sale de esta vieja lógica de la reclusión a la rehabilitación, también tiene que ver con las herramientas del adentro, ¿no? Esto es pensar y poner la perspectiva en que las personas tienen que salir para no volver. El problema más grande que tenemos hoy, y yo creo que esto está estrechamente relacionado con la situación de seguridad que tenemos, es que un 67% de las personas que egresan del sistema penitenciario al tercer año volvieron, están adentro de nuevo. Es decir, no lograste alterar o quebrar esa trayectoria que hace que la gente vuelva una y otra vez a la cárcel. Y ese es un relato que además, cuando uno recorre las cárceles uruguayas, es muy común. Sobre todo, son muchachos jóvenes que tienen muchos ingresos y salidas y no hemos logrado tener dispositivos en el afuera para que esas personas no vuelvan a vincularse con el mundo del delito, ¿no? Y creo que ahí también es necesario pensar en programas diferentes, ¿no? Y por eso el plan individual. Para entender, porque la rehabilitación capaz que tiene que ver más con la formación intracarcelaria. Sí. Y la reinserción tiene que ver con poner más recursos en el momento en que sale. En preparar a esa persona para el afuera y rodearlo. Sí. Eso también, digo, para ir avanzando. Esto tiene que ver también con un cambio
en el ordenamiento presupuestal, es decir, se van eventualmente a focalizar los gastos más en la parte de afuera de la cárcel que la de dentro de la cárcel? Bueno, hubo varios cambios en este último presupuesto nacional. Uno es qué pasaba con la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, la DINAMA, que empieza a depender de la dirección del INR ahora. Ya no es otra dirección del Ministerio del Interior. Hubo cambios ahora en la dirección de DINAMA hace muy poquito. Asumió María Machado, que es ex directora ahora de la cárcel de Salto. A mi entender, una de las cárceles que más opciones de formación en educación y en educación no formal le daba a las personas privadas de libertad, y eso tiene que ver con un encare netamente civil. Es una cárcel de dirección civil, la cárcel de Salto. Bueno, pasa a hacerse cargo de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas. Eso tiene que ver con el monitoreo de las personas que están cumpliendo una pena, pero también en esos primeros días de salida, donde hay falta de coordinación a veces de las diferentes instituciones. Por ejemplo, la Dirección Nacional del Liberado, las jurídicas que actúan del INR, muchas veces lo que nos decía Dinali es, vieron que se repite esto de la gente sale y ni siquiera tiene para el boleto, ¿no? Y las cárceles, por lo general, y eso es la lógica que se instaló en el país, ya se sacaron del centro de las ciudades, ya no están en las viejas jefaturas, están lejos de los centros o de las áreas centrales comerciales de las ciudades. Las personas quedan como muy aisladas también. Bueno, no es que no haya disponibilidad de boletos para esas personas, es que es una falta de coordinación para cuando las personas salen. Eso nos explicaba la propia todos tienen Dinali. asignado la plata para el boleto, pero no todos la reciben. Exacto, sí. Por un tema de descoordinación institucional. Muchas veces es por un tema de descoordinación, sí. ¿Con qué más sale una persona de la cárcel? Bueno, debería salir con su documento de identidad. A veces le pasa que durante el periodo de privación de libertad se pierden esos documentos, sus efectos personales. Y lo real es que muchas veces se llevan lo que tienen puesto y muchas veces ni eso se lo dejan a los compañeros, ¿no? O sea, es una situación de precariedad en la que están las personas privadas de libertad, que realmente es muy desconocida, ¿no? Pero de dejar hasta el colchón para que lo pueda usar otro. De ese tipo de cosas estamos hablando. O sea, realmente salen con nada. Y es tanta cantidad de gente la que hay hoy adentro del sistema que tampoco los dispositivos que tenés te alcanzan para trabajar adecuadamente en un pregreso, por ejemplo, ¿no? En el presupuesto, vuelvo a decir, está el cambio en Dinama. Además también creo que ya la reubicación institucional de la Dinali fue una muy buena señal que nosotros acompañamos en la última administración cuando éramos oposición. Y también hay unos fondos específicos para ampliar los convenios con sociedad civil, con organizaciones de la sociedad civil que puedan primero, tener proyectos como deportivos, educativos no formales, de tratamiento de adicciones, que son los programas que más faltan para poder hacer tratamiento con las personas privadas de libertad, porque hay una incorporación de unos 20 cargos de psicólogos, siguen siendo muy poquitos, ¿no? O sea, el INR tiene hoy activos menos de 50 psicólogos para 17.000 personas privadas de libertad. La mayoría además no se dedican a hacer intervenciones de tratamiento psicológico, sino que lo que hacen son evaluaciones de perfil. Por ejemplo, el OASIS, que es cuál es el perfil de riesgo que tiene una persona para ir a tal o cual cárcel o para tener acceso o no a una libertad anticipada en caso de que esté, por ejemplo, participando de algún programa de redención de pena por estudio o por trabajo. ¿Cómo anticipás que va a ser la discusión política en torno al proyecto de convertir al INR en un servicio descentralizado? Yo creo que va a ser muy rica. Soy muy optimista, quiero decirlo. Yo participo en la comisión de seguimiento carcelario hace muchos años y realmente este clima de trabajo que tenemos hoy no lo habíamos tenido hasta ahora. Creo que es un esfuerzo muy grande de todos de trabajar en la autocrítica, de todos pasamos por acá y todos contribuimos a tener este resultado que es el desastre que es el sistema penitenciario uruguayo, ¿no? Que es más que las cárceles.
que revienta cuando uno ve la situación de las cárceles, pero que el sistema penitenciario son las 17.000 personas privadas de libertad, los niños y niñas que se vinculan todo el tiempo con la cárcel, los niños que viven adentro de la cárcel con sus madres, y además las personas que están cumpliendo una pena alternativa con tobillera, reportándose en la comisaría, pero que son 10.000 medidas más que hay afuera. O sea, Uruguay pena mucho. En ese sentido hay como un cierto consenso de continuar con lo que aquella reforma del 2010 inició, que era la creación del INR, salir de la vieja lógica de la Dirección Nacional de Cárceles, salir de la lógica de la reclusión a la rehabilitación. Y además, una de los puntales fundamentales en ese momento era justamente la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, que se acuerdan que en un momento era como una cosa, era como una lepra, nadie lo quería. O sea, no, lo agarra cultura, no lo quería. Me acuerdo de las grandes discusiones de Bonomi en ese momento, porque eso era algo que ya hacía años que tendría que estar en proceso. En ese sentido, nosotros nos comprometimos a esto. El programa del Frente Amplio dice específicamente que hay que sacar al Instituto Nacional de Rehabilitación de la órbita del Ministerio del Interior, y habla justamente de una institucionalidad que quedó ahí como en un stand-by. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero de todas maneras este proyecto yo creo que es muy incipiente, ¿no? O sea, se nos vino a presentar, la intención, yo debo reconocer que conocía algunos de los puntos que están muy avanzados en este proyecto previamente. Como presidenta de la Comisión de Seguimiento Carcelario, se me fue brindando información sobre este proceso. Yo creo que hay un consenso en que hay que sacar al INR de ser una dirección más del ministerio, que tiene que tener autonomía y mayores niveles de autonomía para gestionar sus recursos humanos, su presupuesto, para poder tener un desarrollo de política pública totalmente distinta a la que tiene ahora, porque realmente todo lo que se ha hecho hasta ahora, con mejor y peor resultado, nos ha traído hasta acá, ¿no? ¿Qué va a pasar con la gobernanza? Que está establecida en este momento en que sea una persona que la dirija, pero eso nos trae los ecos de lo que es la discusión con la Fiscalía de Corte, por ejemplo. Son instituciones totalmente distintas, pero está bloqueado el sistema político en relación al fiscal de Corte. Generar un nuevo servicio descentralizado que replique el mismo problema tampoco parecería ser lo más atinado. Cuando yo digo que es muy incipiente la discusión, digo que acaba de llegar a la bancada oficialista. Yo creo que eso es algo para discutir. Yo estoy dispuesta a dar esa discusión, y de hecho creo que estos organismos deberían ser de gestión más colectiva en términos de poder tener un directorio, porque cuando uno habla de las políticas penitenciarias y postpenitenciarias tiene que pensar a largo plazo, y el largo plazo se construye de alguna forma en base a acuerdos que tienen que sostenerse, ¿no? Y yo creo que ha sido una buena cosa incorporar en esta administración, como en la anterior y otras, participantes de la oposición dentro de la gestión de estos organismos. Primero, porque hay una cuestión clara de contralor de la gestión, y segundo, porque también genera esos niveles de compromiso en el avance del desarrollo de una política pública, ¿no? Y yo creo que en este momento nosotros no nos podemos amputar esa posibilidad. Yo me afilio a la teoría de que sí es mejor un órgano de directorio. Primero, porque pienso que en cárceles concentrar poder en un solo director general, además, no es una buena cosa, ¿no? Creo que el sistema carcelario tiene muchos problemas, que además parten de la base justamente de los espacios de poder que se van generando en algunas ausencias, ¿no? La cantidad de mercados ilegales que existen en torno a la vida carcelaria, quiénes participan, cómo, y cómo eso afecta también la posibilidad de tener mejores resultados. Entonces, creo que una dirección colectiva, que es una de las discusiones que está arriba de la mesa, es algo para tener en cuenta. Y de hecho, esto es el proyecto borrador que envía el Poder Ejecutivo. Me consta que es tan incipiente que ni siquiera se lo han consultado, se lo han mostrado a los sindicatos
Para que no sea un proyecto violatorio de la ley de negociación colectiva, hay que sentarse con los trabajadores, que son además el puntal fundamental de la rehabilitación. Pero ahí ¿qué pasa? Porque son empleados del Ministerio del Interior, muchos de ellos. Ahí hay... Y ahora generas un organismo nuevo. Sí. Algunos dicen, no, yo me quiero quedar en el Ministerio del Interior. Yo no me quiero ir a este nuevo organismo que no sé si va a tener las mismas condiciones. Sí. Bueno, hay como dos situaciones ahí. Una cosa es con el tipo específico de funcionario que tiene el INR, que es un escalafón, que es el escalafón S, que es el de los operadores penitenciarios. Eso no se discute, se traslada automáticamente, digamos, todos los recursos humanos del escalafón S. Pero ahí también hay otros, como tú decías, otros escalafones. El escalafón L, que es el policial, por ejemplo, pero también hay cargos técnicos, hay cargos de particular confianza, que son de la gestión. Hay algunos que se dedican a hacer mantenimiento, o sea que no son ni operadores, ni policías, ni técnicos. Entonces hay como una convivencia en diferentes regímenes de trabajo, que es algo que yo creo que es el desafío más grande que hay cuando uno crea una nueva institucionalidad. Ahora, esto no es una situación nueva. Cuando en su momento se crea el INR, por ejemplo, y se crea la figura del operador penitenciario por primera vez, porque en las leyes estaba escrita desde el 86, pero en realidad, se financió a partir del año 2010 el escalafón S. Lo que se le ofreció fue a mucha gente, la que estaba trabajando en cárceles, hacer un proceso de inducción e incorporarse al escalafón S, dejando el escalafón policial, porque antes únicamente los trabajadores policiales trabajaban acá. Si no es una situación nueva. Ahí lo que prevé el proyecto es algo que es una solución en un corto plazo hasta que se defina una estructura y una forma de trabajo, y además también tiene que haber una escala salarial acorde, ¿no? Primero porque en su momento, cuando uno pensaba en la gran reforma de cárceles que se pensó en el año 2010 y que en la que se avanzó bastante hasta el 2012, 2013, ahí lo que veíamos era la necesidad de tener, por ejemplo, una guardia penitenciaria, ¿no? La idea en ese momento era que con progresividad se fuera retirando de la órbita policial, pero también la gestión policial de la cárcel. Porque esto lo repetimos hasta el cansancio y es una obviedad, pero el que persigue el delito después tiene que cuidar y rehabilitar a las personas que están privadas de libertad, y no es la formación adecuada la que tienen. Es el motivo principal por el cual se genera un servicio descentralizado. Exactamente. Entonces, Pero vas a necesitar policías igual. Bueno, es que de estas cárceles no podés sacar policía, porque realmente son cárceles particularmente ni policía ni el cordón verde, ¿no? Que tienen el cordón militar que tienen, porque realmente tenés cárceles que tienen 5.200 personas como el CONCAR, pero ahora, por ejemplo, en el complejo Punta de Rieles va a estar la 6, la 1, que es la triple P, la nueva, digamos, la más nueva. Y además ahora va la de mujeres, que son 860 plazas más. A Penal de Libertad se le van a anexar 1.500 plazas, donde ya tenés alojadas 1.300 personas. Yo creo que además esto es un punto crítico en esto de generar mega establecimientos carcelarios, ¿no? Que estamos teniendo como tendencia, y en la que yo creo que ese es otro, ¿no? Es como caminar al precipicio de nuevo. Pero se sigue acumulando en ese sentido, con esto que comentás, de la misma forma que cuando se dispuso la PPP, también se la dispuso sobre un espacio que ya estaba a la otra de Punta Rieles, con lo cual se ha seguido acumulando en mega cárcel. Y hay una discusión que tiene que ver justamente con, además, la perspectiva carcelaria que tienen esos establecimientos, ¿no? Yo visité la obra con el entonces comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit. Fuimos a visitar la obra de la cárcel de mujeres y nos quedamos muy preocupados y no entendíamos cómo no había posibilidades de cambiar algunos esquemas de funcionamiento ahí, porque están pensados en una perspectiva carcelaria que ni siquiera guarda mucha relación con cómo es la vida intrapenitenciaria de las mujeres en el Uruguay. Tienen muros de cemento de 6 metros y vos en cárcel de mujeres no tenés fugas, no tenés espacios para compartir. Ellas tienen gallinero, programas de chacra, un espacio especial para la progresividad, también tienen un costurero enorme donde hacen talleres, hacen yo qué sé, ropa para ellas, ropa para las camas de todas las cárceles. Eso les permite trabajar, hacer otras cosas dentro de la privación de la libertad. Tiene mucho menos salones de clase.
¿Y quién este toma esa establecimiento. decisión de hacer la cárcel así? Bueno, esa cárcel, la piedra fundamental de esa cárcel de mujeres se puso en noviembre del 24. Fue una obra comprometida por la administración anterior y de hecho, vuelvo a decir, con un desconocimiento total incluso de la dinámica en la que viven las mujeres en la privación de libertad en Uruguay y el perfil delictivo que tienen las mujeres, ¿no? Porque realmente una cárcel automatizada, con tanta tranca, no parece ser el mejor lugar cuando vos, por ejemplo, lo que recortás son salones de clase, tiene menos salones de clase. Tienen menos espacio para la educación. Entonces, ¿con qué perspectiva vos construís esa cárcel? ¿Para encerrar a las personas y ya está? ¿No? Es todo cemento lo que ves todo el tiempo. Me llama la atención cómo esto no ha estado mucho más en la discusión pública. Y lo mismo pasa con los módulos de penal, los que van al lado de penal de libertad, de la unidad 3, que también son en esa perspectiva, ¿no? Es decir, se pensó en la necesidad de cárceles de máxima seguridad cuando vos en máxima seguridad en Uruguay no tenés hacinamiento. No tenés hacinamiento en la unidad 3 y no tenés hacinamiento en la unidad 25. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente en máxima seguridad vos tenés una ocupación de penal, mirá, si yo no me equivoco, ahora los últimos datos eran del 95%. Cuando sí es cierto que los delitos menores son los que más acumulan gente en la cárcel, ¿no? Son las penas de 24 meses, menores a 24 meses, que la mitad de la población penitenciaria va por periodos muy cortos a la cárcel. Sobre esto, capaz que hacemos una tanda y seguimos. Sí. Hay algunos temas más para tocar. Por ejemplo, hay una crítica de la oposición sobre la cancelación del proyecto de inclusión asistida, que trabajaba sobre la reinserción, que entienden que tenía, digamos, efectos exitosos, y sin embargo en esta administración se canceló. Hablamos un poquito de eso, que está atado justamente a los cometidos que va a tener este nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación, que es básicamente no rehabilitar más, sino reinsertar. O sea, rehabilitar, pero sobre todo reinsertar. Sí. Y también está lo que apareció en el programa del Frente Amplio, que era la desprisionalización, Sí. que se usó como, digamos, como en el esgrima retórico de la campaña, decíamos, van a liberar presos. Como asusta viejas. Bueno, quizás, pero utilizó. la aplicación del Frente Amplio era no, hay que trabajar en penas sustitutivas, penas alternativas, es decir, hay que bajar el hacinamiento, hay que bajar la cantidad de personas que están en las cárceles. Bueno, Sí. ¿cómo está trabajando el Frente Amplio sobre este particular cuando lo único que vemos es que aumenta la población carcelaria día a día? ¿Hacemos la tanda y seguimos conversando? Dale, perfecto. Aire rico. Seguimos conversando con la senadora Betiana Díaz a propósito de este proyecto que presentó hace pocos días el ministro Carlos Negro a la bancada del Frente Amplio para crear este Instituto Nacional de Reinserción. O sea que por un lado deja de existir el Instituto Nacional de Rehabilitación bajo la órbita del Ministerio del Interior, se convierte en un organismo descentralizado y aparte cambia su nombre, y estuvo explicando un poquito los motivos detrás de esta elección semántica, de cambio semántico. Pero, y capaz que podemos ir un poquito más sobre eso, porque es interesante ver eventualmente si se va a hacer énfasis en la reinserción más que en la rehabilitación. Bueno, el foco presupuestal también tiene que estar ahí puesto. Arranco por una crítica que vino del ex ministro del Interior, Nicolás Martinelli, que al conocer que se cancelaba el proyecto de inclusión asistida, porque no se sostenía en el tiempo, esa era la información que había trascendido, le pareció mala la decisión y ponía: el proyecto de inclusión asistida, el PIA, no fue un experimento de escritorio, fue una política pública basada en evidencia, evaluada con datos de la Universidad de Montevideo, que redujo 25% la reincidencia en el primer mes tras la liberación. No era relato, eran resultados. Y la cancelación de este programa, dice, se hace sin presentar una alternativa concreta, no hay programa sustituto, no hay cronograma, no hay nada listo para reemplazarlo, solo la promesa de que van a armar algo mejor. Bueno, habla sobre, digamos, los efectos positivos del PIA y dice, al final, mientras el gobierno abandona una herramienta que daba resultados, los más vulnerables, quienes recuperan la libertad, se quedan sin apoyo y la sociedad paga el costo. Una vez más, el patrón del Frente Amplio se repite: destruir lo que funciona en lugar de construir sobre lo que da resultados. Capaz que sobre el proyecto en particular, que me imagino que lo conocés, Sí, claro que y sus sí. resultados. Y fue muy anunciado y se implementó durante muy poco tiempo, porque se anunció. A mí esta idea de que el Frente Amplio viene a destruir todo lo que funcionó, me parece que no se sostiene y que además la gente eso lo ve claramente.
creo que esto fue un piloto, el PIA, ¿no? De hecho, se suponía que además iba a ir acompañado de otros programas también financiados con fondos internacionales, como por ejemplo incluir adentro del progreso de CONCAR programas de desintoxicación y rehabilitación en drogas que se anunciaron y nunca se llegaron a concretar. Yo creo que en ese sentido lo que nosotros estamos planteando es tener una perspectiva integral, ¿no? Es decir, no es lo que ya hicimos, que decir, bueno, ¿qué necesitan? A ver, necesitan boleto y una tarjeta Uruguay social, pero después no veo si realmente hay un seguimiento de cómo esas personas se insertan en un refugio, o cómo acceden a una vivienda, o cómo la INALI trabaja. Las soluciones como parches por partes no nos han dado resultados buenos en todo este tiempo. Entonces, está bien, eso era un programa, se focalizó en 500 personas, más o menos tuvo unos 500 beneficiarios por implementación. Estamos hablando de que hay 17.000 personas. Cuando se fue Martinelli había 16.000, porque más o menos, como tú decías, es cierto que nosotros seguimos teniendo la misma curva de ingreso, ¿no? No se estabilizó en nada, ni se revirtió la tendencia de este saldo más 1.000 por año que tenemos de personas privadas de libertad. Claramente el PIA no tuvo un efecto más que marginal, digamos. Es una población específica que, bueno, en ese sentido logró revertir, sí, la reincidencia en lo inmediato, pero vuelvo a decir, ¿no? Los niveles más altos de reincidencia son al tercer año para la mayoría de la población penitenciaria, y alcanza el 70%, o sea, es un periodo un poco más largo que el que tienen para evaluar. No cuestionen ni la metodología, lo que digo es, este tipo de medidas para nosotros deberían estar implementadas con la DINALI, con mejores trabajos en el pregreso, que fue lo que vino a plantear la DINALI en este presupuesto, ¿no? Es decir, bueno, yo respeto mucho el trabajo de Luis Parodi, realmente, sobre todo con lo que logró hacer con aquella Unidad 6, que terminó de poner a Punta de Rieles como una cárcel modelo, no solo para Uruguay, sino también para la región. En una cárcel semiabierta, donde había un diálogo con la sociedad, donde se desestigmatizaba justamente ese vínculo de la cárcel con el afuera y del afuera con esa cárcel. Entonces, creo que es una persona que realmente tiene una expertise en esto y una formación específica para esto, y lo que necesitamos es articular otras soluciones. Ahora, porque el MIDES, según lo que le informaron, estaba trabajando en una alternativa que sí, se esperaba presentar este año. Una alternativa de características similares a esto. Sí, y con programas de trabajo protegido, porque en realidad hay que entender también que la cárcel está teniendo una incidencia cada vez mayor, o sea, el peso relativo de la cárcel en cómo se generan los problemas de convivencia, ¿no? Particularmente en Montevideo, pero en el área metropolitana, es cada vez mayor. Es decir, si más del 50% de la población de calle es egreso carcelario reciente, hay que trabajar justamente en dar otras soluciones, que no es que la gente no pernocte en la calle, sino que es generar otro tipo de oportunidades, ¿no? Y en ese sentido, nosotros parte de lo que planteamos fue, por ejemplo, sí, tener un seguimiento distinto, con programas de protección de trayectorias que tienen que ver con, sí, el acceso a salud, el seguimiento por parte de DINALI, DINAMA, otros dispositivos, y además de programas de trabajo protegido. Porque si hay algo que ha costado en este país, y hemos escrito para adelante y para atrás leyes para poder estimular que las empresas puedan contratar personas privadas de libertad, y no hay estímulo que rompa con el estigma de que una persona que sale recientemente de la privación de la libertad es un buen... Me hizo acordar el programa de Red de Oportunidades que lanzó el gobierno pasado, ¿no? ¿Tienen, cifras sobre el impacto que tuvo? Mira, los mecanismos... Serías un subsidio de entre el 60 y el 80% del salario. Sí. Si contratabas a una persona liberada. Y quienes más lo promocionaron fue la AC de la Cámara Cristiana de Empresas, por ejemplo, que lo pone como algo central en su página, ¿no? Como una buena noticia, como un buen estímulo. Ahora, en términos generales, los mecanismos de promoción no funcionan si no hay, primero, una difusión mucho más fuerte y financiamiento para poder subsidiar, ¿no? Es decir, hay que hacer una apuesta muy grande, y me parece que en la lógica que está planteando el gobierno de poder incluir
¿no? Convenios con el PIT-CNT, convenios con diferentes sindicatos grandes como la UNRWA, como la FOEB. Yo creo que ahí hay algunos sindicatos como el ZUNCA, como la UNRWA, como la FOEB, vuelvo a decir, que han jugado como un rol bastante importante en demostrar que sí es posible alterar esa trayectoria a la cárcel nuevamente de las personas que acaban de salir. Ahora, eso ¿Pero sigue firme este programa? Eso requiere voluntad gobierno? política. Sigue, y lo que nosotros tenemos ahora es el compromiso del Ministerio de Trabajo. Yo estaba arriba de este tema bastante, porque el trabajo para las personas privadas de libertad es en donde se te va, que vuelvan o no a la cárcel, ¿no? Porque cuando uno accede únicamente a empleos precarios, muchas veces la opción es volver a vincularse con el mundo del delito para poder sostener la olla. Y lo que necesitas son también mejores ofertas de trabajo. Entonces, por ejemplo, en este primer semestre el Ministerio de Trabajo ya está trabajando en dos aspectos. Una, en incluir a las... ya se incluyó por ley, pero hay que reglamentar cómo se accede al beneficio, para que esto de la exoneración, cuando se incluye en la plantilla laboral personas privadas de libertad, tenga una exoneración de los aportes patronales del 85%. Y después hay otra medida que nos plantearon, que es modificar justamente la ley de promoción del empleo y tener mecanismos específicos para la inclusión de personas privadas de libertad en el mundo del trabajo, particularmente en aquellos sectores donde además los regímenes de aportación son bastante diferentes. Caso, la construcción, que es donde más se insertan, ¿no? Porque muchos de los oficios que aprenden en la cárcel tienen que ver con la construcción, con carpintería, con alguna formación para ser finalista en una obra, o para trabajar de peón en una obra, que además también te reporta un buen ingreso de forma inmediata, ¿no? Entonces, esas dos medidas son para este primer semestre. Perdón, porque pero los impactos han sido porque nulos. lo que proponía era un subsidio del 60% de salario para hombres y 80% para mujeres durante un año, siempre que los contratados sean personas que egresan del sistema penitenciario. Sí. Eso sigue firme, y ahora lo que quieren hacer es también eventualmente quitar los aportes patronales. Se devuelven, digamos. Es como un crédito que se le genera a las empresas, se exonera ese aporte. Porque esto es clave, ¿no? O sea, digamos, hablando de cuando se cambia de rehabilitación a reinserción, bueno, reinserción es trabajo. Sí, es trabajo. Y es, digamos, generarle oportunidades a los egresados del sistema. Sí, lo que es necesario también es generar estas herramientas donde la gente se puede insertar, ¿no? Que muchas veces no es el comercio y servicios. Muchas veces son otras áreas de actividad, como la metalúrgica, como la construcción, como otro tipo de perfiles de inserción. También es cierto que ahí hay un trabajo que se está haciendo por parte de la Dirección de Educación en Cárceles, del Ministerio de Educación y Cultura, y de la propia Universidad de la República y de la ANEP, que yo qué sé, digo, es realmente emocionante muchas veces el resultado, ¿no? O sea, también tenés que articular otras cosas. Por ejemplo, con el sistema de justicia, porque acá, en esto de decir, bueno, no podés ir haciendo cosas únicamente por partes porque no te va a funcionar, porque ya no nos funcionó, es que tenés que poner y alinear a todos los actores que intervienen ahí cuando hay una persona privada de libertad. Estos que tienen que garantizar el trato, la salud, la comida, la educación, pero además también, bueno, un abordaje distinto, porque cada persona es un mundo y también tiene otras oportunidades, y una afuera que lo espera muchas veces, o a veces no. Y eso también cambia radicalmente la situación de una persona que va a egresar. Y lo otro es el sistema de justicia, porque estaba hablando con algunos compañeros ahora, incluso gente de la Universidad de la República, ahora en esta misión que estábamos hablando de la educación en cárceles, que fue un tema que salió. Y parte de lo que sucede es que muchas veces, por ejemplo, no sé, trabajo social, que es una carrera que está muy presente en las cárceles y que se estudia mucho en cárceles, tiene un montón de prácticas que si después no hay acceso a libertad vigilada o a transitorias para poder cumplirlas, y las personas hasta que no egresan no se pueden recibir, ¿no? Pongo un ejemplo concreto. Ahí hay que alinear varios actores, porque es cierto que también te encontrás con la realidad, que a mí me relataba una de las gurisas que está en la 5, que nos dejaron una carta a los parlamentarios en una de las visitas que fuimos, que era, bueno, para mí era imposible pensar en llegar a la universidad si no hubiera estado acá.
Y eso es un cambio también en la vida de esa persona, que creo que va en el sentido justamente de prepararla para vivir en un afuera de una forma totalmente distinta, ¿no? Está mucho más pensado en el afuera que en el adentro, y no está pensado únicamente en la lógica de hacer una redención de pena por estudio y por trabajo, porque de hecho las mujeres, que la mayoría están adentro por delitos de droga, no acceden al beneficio de redención de pena por estudio por trabajo. Porque delitos de drogas no redime. Para todos los delitos de drogas, a partir de la ley de urgente consideración, entonces eso es algo que afectó mayormente a la población femenina. Ahí está. ¿Cuál es la explicación que tienen ustedes para que en un contexto donde hace años los delitos vienen bajando, digamos, porque los homicidios se han mantenido, pero el resto de los delitos vienen bajando, en realidad la población carcelaria sigue en aumento? Bueno, yo creo que ahí hay varios factores que influyen. Uno es, por ejemplo, esto, ¿no? Vos aumentaste penas, la gente está más tiempo adentro, y también eliminaste algunos mecanismos liberatorios que hacen que no solo haya cada vez más gente adentro, sino cada vez menos gente que sale de la cárcel, ¿no? A ver, yo estuve hace 2 meses con expertas de Estados Unidos que vinieron a hacer un asesoramiento al Ministerio del Interior, y parte del paradigma que se está ensayando es justamente en desandar esta idea de que la gente tiene que estar adentro de la cárcel el mayor tiempo posible. O sea, al contrario, lo que te dicen es, en el caso, por ejemplo, de estos delitos de drogas, que son delitos menores, o delitos contra la propiedad, que en realidad lo que hacen es más generar un daño que se puede reparar de forma material, muchas veces, es tratar de evitar la prisionización, o sea, el encarcelamiento, ¿no? Es decir, bueno, adentro de la cárcel el menor tiempo posible, y después... ¿Hay iniciativas concretas para eso? Bueno, ahora hay un grupo de trabajo en Presidencia de la República, esto es público, que tiene justamente, o tuvo la tarea de ordenar una serie de reformas del Código del Proceso Penal, y hay algunas reformas penales que nos ha planteado el ministro. Por ejemplo, bueno, esto que tiene que ver con la no posibilidad de redimir pena por estudio y por trabajo, porque eso además es una forma de estimular que las personas hagan algo adentro de la cárcel también, ¿no? Es decir, que tengan una actividad, que tengan una rutina, que puedan acceder a la educación, que puedan acceder al trabajo. Y yo creo que en el sentido que lo viene planteando el INR, decir, bueno, reforzando también con otros programas, porque no todos van a sentirse contenidos o atraídos para estudiar una carrera universitaria, pero sí hay otro tipo de talleres de los que participan, de oficios, de talleres deportivos, de otro tipo de iniciativas que también tiene que tener el INR. Bueno, ampliar eso también y financiarlo es romper con la lógica del privilegio de la comisión, ¿no? El que tiene una comisión de trabajo de estudio en una cárcel es un privilegiado hoy, porque no da para que todos estudien y no da para que todos trabajen. Y por eso es que el programa de Frente Amplio hablaba de desprisionalización, es decir, sacar, capaz que hay que volver a explicarlo, no estaban hablando de liberar presos, sí estaban hablando de que menos personas vayan a la cárcel. Eso lo interpreto. Ahora, ¿qué ha hecho en este año el Frente Amplio para avanzar en ese sentido? Porque esto tiene que ver seguramente con modificar las penas de algunos delitos, hablabas algo de eso, tiene que ver obviamente con generar más medidas alternativas, tiene que ver con darle presupuesto para el seguimiento de las medidas alternativas. ¿Qué tiene en carpeta el Frente Amplio para avanzar sobre este tema? Bueno, sí, me parece muy bueno esto de que se instaló la idea de que desprisionalizar era abrir la puerta de la cárcel y largar, ¿no? Preso. Y no, nada que ver. En realidad, tiene que ver con tratar, vuelvo a decir... No, pero perdón, redimir pena por estudio, de alguna forma es que la gente salga antes. Va más en el sentido de tener esos mecanismos liberatorios que son de libertad vigilada. Por ejemplo, a ver, hay algo que funciona hoy que tiene que ver con qué es lo que pasa con la privación de libertad de las mujeres, sobre todo las que tienen hijos menores muy chiquitos a cargo. Bueno, ahí por lo general se ensayan medidas alternativas a la privación de la libertad, poco,
mucho menos de lo que quisiéramos. Pero en realidad lo que tú necesitas es lo que hoy se está planteando justamente el Ministerio y también el INR en avanzar en coordinación con otras instituciones, que es las casas de medio camino, ¿no? Es decir, vos tenés que tener en el afuera la posibilidad de que la gente salga a no quedar en la calle de nuevo o a no revincularse con lo único que conoce, que a veces es un entorno familiar que únicamente vive del delito, ¿no? Muchas veces, además, en el caso de las mujeres hay una gran tutela sobre la vida de esas mujeres, ¿no? No hay una capacidad muchas veces de agencia de decir, bueno, yo quiero cortar con esta rosca de estar en esto, de tener que sostener la boca cuando toda la familia ya cayó presa para tener que caer yo con mis hijos. Entonces, parte de lo que tiene que ver con las reformas penales tiene que ver con la restitución de mecanismos liberatorios y de fortalecimiento de las medidas alternativas, ¿no? Yo vuelvo a decir que estos cambios importantes que ha habido en la dirección de medidas alternativas, la reubicación institucional también en la dependencia del instituto y además también todo el énfasis que se ha hecho durante todo lo que es lo que ha sido el diálogo por la seguridad en la incidencia que tiene el sistema penitenciario y carcelario hoy en la seguridad nacional, bueno, sí también ponen como algo de extrema urgencia y relevancia. Está bien, pero vos le tenés que dar herramientas puntuales a un juez para que pueda dar penas menores, sí, claro. o eventualmente liberar antes a las personas. Sí. Y eso se plasma en ideas concretas. Y es lo que creo que no ha aparecido todavía de forma evidente, ¿no? Para revertir esa tendencia al alza del sistema penitenciario. En realidad van a aparecer ahora con estas reformas que va a enviar el Ejecutivo. La Presidencia particularmente está trabajando en eso. Después, vuelvo a decir, todo lo que tiene que ver con redención de estudio y trabajo. Hay que trabajar un poco más en... y esto lo hemos hablado con el Ministerio, pero también con mucha gente que ha manifestado interés en esto, ¿no? En sensibilizar, ahora que va a estar la Escuela de Fiscales, por ejemplo, así como hace el CEJU, ¿no? En trabajar cuáles son las realidades que tiene Uruguay en la cárcel. Y este tipo de trabajo, que no se hace únicamente con una medida concreta, pero que sí es formación y capacitación para los actores del sistema de justicia que intervienen cuando hay privación de libertad. En el caso del INISA dio un resultado muy bueno, por ejemplo, ¿no? Esto se hizo a través de un programa que financió UNICEF y lo que generó fue que el 50% de los adolescentes transitan su pena en el afuera, ¿no? O sea, con medidas sustitutivas a la privación de la libertad, con un seguimiento en territorio, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que se espera también de que se pueda hacer. Lo otro es que hay que fortalecer la DINALI, porque si la DINALI tiene una oficina que tiene un funcionario para atender todo el egreso carcelario, o la DINAMA tiene 2 funcionarios para trabajar en todo lo que son las alternativas a la privación de la libertad en un departamento entero, es un problema. No, pero entonces es inviable. Porque yo te digo, ya es inviable. No es inviable porque eso ya está por día financiado. ¿Salen cuánto? 20 y pico de personas por día salen liberadas, ¿no? Siempre está esa cifra. Vos tenés ¿cuánto dijiste? ¿Un funcionario? No, de DINALI, por ejemplo. Muchas veces en algunos departamentos tenías un funcionario. Un funcionario. En Montevideo no sé cuánto tenés, que es de donde pero nosotros en términos presupuestales sí planteamos el fortalecimiento de DINALI y de DINAMA. Pero hay una ¿cuánto puedes avanzar como para poder realmente enfocarte en ir al cuerpo a cuerpo con cada uno de los liberados? Bueno, lo que pasa es que ahí también tenés que tener una progresividad, ¿no? Es decir, tenés que empezar a ver cómo implementar. Sí, es una urgencia. ¿No hay progresividad? No, digo... Y no hay un peso más en ninguna rendición de cuentas. No lo sé. Bueno, creo que el ministro Donne fue bastante claro al respecto. No lo sé, bueno, veremos ahí. Pero me parece importante también esto, ¿no? Es decir, a ver, estos programas que tienen que ver con el pregreso de las personas se han ensayado de distinto tipo, en algunos en los que hemos sido muy críticos también, ¿no? Incluso los que tienen que ver con el tratamiento de adicciones, que muchas veces la DINALI lo que hace no es que te coloca en una bolsa de trabajo, a veces lo que hace es, por ejemplo, hacer un seguimiento de si esa persona en el tratamiento de adicciones que estaba, porque tuvo suerte de caer en un cupo dentro de una cárcel que trabajaba en el pregreso con desintoxicación y tratamiento de adicciones, le hace un seguimiento en el afuera, lo vincula con instituciones, le hace un seguimiento, ¿no? Consigue un psicólogo en el afuera que pueda acompañar la trayectoria de esa persona. Porque a veces mucha gente sale y tiene una casa afuera y tiene la posibilidad de trabajar. Lo que no tiene es quien sostenga
rehabilitación en drogas, por ejemplo, ¿no? Bueno, la DINALI cumple tareas muy diversas, muy diversas. De hecho, amplió sus convenios con el PTI del Cerro, con el APEX, con otros espacios, con los polos tecnológicos. Está suscribiendo convenios con ANEP, hizo su convenio, su primer convenio con el Parlamento, por ejemplo. Entonces, sí hay ahí... Pero perdón, sí, adentro de la cárcel el 17% accede a programas de reinserción. Apenas el 17%. Yo te diría que en realidad... Afuera... yo te diría que en realidad son un poco menos. O menos. Son Entonces, un poco menos porque hay como programas de que reinserción. Es que no están contadas cosas que son... Se habla de cambio pasaron una vez por un programa... Veo que se va a sacar el INR del ministerio, se le da una nueva institucionalidad, pero son tan magros los recursos que veo y tan focalizados los programas que necesitas realmente poner una torta de plata que este gobierno no va a tener. Bueno, en realidad... Para mover la aguja. En realidad ahí lo que hay es el plan que está negociando con BID el gobierno, que... El Plan Nacional de Seguridad Pública lo que hizo fue poner en diálogo a todos los actores de la sociedad, los trabajadores del sistema penitenciario, las familias, los legisladores, los sindicatos policiales, la policía, el ministerio, bueno, etcétera, etcétera. Y además es un proceso que estuvo auditado por agencias internacionales de cooperación, como por ejemplo el Banco Interamericano, la OEA, la CAF, es decir, una gran cantidad de agencias que, entre otras cosas, justamente lo que van a dar es el asesoramiento técnico, y por eso vuelvo a lo de la cooperación internacional que hablábamos hoy al principio, porque es importante y porque transforma la realidad. Porque ahí hay posibilidades de financiamiento concreto que ya planteó el Ministerio para avanzar en la reforma del sistema penitenciario, ¿no? Y eso sí es muy importante porque eso es un desembolso de recursos que tienen que ver con la capacitación de los trabajadores del sistema, con la adecuación edilicia de algunos centros particularmente. Eso ya se inició en algunos lugares. A ver, hace poco se terminó la última reforma de los baños y las paradas de ómnibus en la Puerta del Concar. A la gente le parece que eso es la nada misma, es una gota en el océano. Para la gente que tiene que ir a la cárcel a visitar a su familia y no tiene un baño, y son visitas que vas y tenés que demorar horas y horas entre que entras y salís, esperás el ómnibus, porque también es una parte muy alejada de la ciudad, es la vida eso, ¿no? Pero también la ampliación de los salones de clase que se inició, la reforma de los salones de visita, la descentralización de los economatos y de las cocinas también, que van a permitir tener más personas haciendo cosas, porque la cocina también es una comisión de trabajo, pero además también cuidar un poco más la calidad y el uso de los insumos que hay en las cocinas. Hay algunas medidas que son también para bajar la tensión y mejorar la convivencia que ya de pique te permiten empezar a poder pensar en otro tipo de intervenciones que cuando vos vivís en la tensión completa, no. Entonces, hay medidas concretas, sí, y de hecho el financiamiento, va a venir con cooperación y asistencia técnica también. Tenemos un censo penitenciario que además nos deja en una muy mala situación, ¿no? Con un analfabetismo enorme en cárceles. Parte de lo que aparece como fondos del presupuesto es concreto para la alfabetización en cárceles. Eso se subejecutaba. Entonces realmente ahí tenés una situación donde decís, bueno, si yo tengo a la mitad de las personas que están privadas de libertad, que no saben leer y escribir, ¿qué estoy sacando afuera? Bueno, la idea es extender este programa y obviamente que las personas puedan ser alfabetizadas y además puedan pasar por programas de educación. Bien. Cerramos por acá. La tertulia del sistema penitenciario tuvimos con Betiana Díaz. ¿La seguimos? La seguimos, ¿cómo no? Gracias. Muchas gracias. Aire rico.